Seguimos en el podcast de 5 días en esta tarde de feriado que estamos pasando aquí en el Shopping del Sol. Para nosotros es un gusto poder compartir con la gente que nos viene, nos visita aquí en nuestro podcast, pero también estar rodeado también de más personas. Esto fuera de nuestros estudios siempre también es una interacción muy buena con el público. Y por supuesto con ustedes, con la audiencia que nos está siguiendo a través de las redes sociales y también a través de nuestro canal 5 días. Yo les hablaba de segmentos de la economía que están mostrando un muy buen desempeño. Recién hablábamos del sector de los servicios y en particular al sector de los seguros y cómo eso está teniendo un crecimiento importante. Y otro pilar importante de la economía en el crecimiento que está proyectado para este año es indudablemente el sector de la construcción. El Banco Central del Paraguay daba a conocer en estos días nada más, y lo publicábamos en portada de nuestro periódico, un crecimiento muy fuerte que se está dando en el sector de la construcción, un sector de la construcción que vivió, si nos retrocedemos 2 o 3 años atrás, momentos muy difíciles y que felizmente está comenzando a mostrar señales de una fuerte recuperación. Por un lado, impulsado por también proyectos de infraestructura del sector público, pero también una dinámica muy interesante que se está viendo desde el sector privado y de mucha inversión también que hay en el sector privado. Y alguien que entiende mucho del tema, porque no solamente está en el sector privado como director de Implenia Constructora, sino también es parte de una de las principales cámaras de los gremios del país, que es la Capaco, es Diego Bentel. Él está hoy con nosotros para hablar sobre esto que es un sector que no solamente dinamiza la economía, sino que también genera mucho empleo y que es el sector de la construcción. Diego, un gusto, gracias por venir a estar con nosotros aquí en nuestro podcast en 5 días. Bueno, muchas gracias por invitarnos y acá atento a lo que podamos responderle, Samuel. Bueno, ya estuvimos hablando fuera de aire muchísimo sobre cómo le está yendo a la economía. Yo recién decía, el último dato del IMAED que salió la semana pasada destacaba esto. El sector de la construcción está en un proceso de recuperación. Estamos viendo mucha obra. Uno sube a cualquier edificio hoy en Asunción, ve mucha obra del sector privado, mucha inversión, pero también grandes proyectos del sector público. Ya haber pasado la mitad de este año, ¿cómo lo están viendo ustedes ahí desde el terreno en cada una de las empresas del sector de la construcción? Realmente este es un muy buen año en lo que se refiere a proyectos nuevos, ¿sí? El primer semestre estuvo un poco más frenado, más lento de lo habitual, pero a partir ya del inicio del segundo semestre se nota que estamos volviendo a tener el ritmo que tuvimos 2 o 3 años atrás, ¿sí? El sector privado, como dijiste, es un gran motor, también el sector público. Creemos que el 2026 va a ser un año aún mejor. Hoy, por ejemplo, cuando vemos en el sector privado, ¿qué, qué, qué es lo que se destaca hoy? Construcción de edificios, construcción de condominios. ¿Dónde están viendo ustedes que está creciendo con mayor fuerza, Dios? Bueno, a simple vista lo que se ve en la capital de nuestro país es la construcción de edificios Las torres, residenciales, la ahora las cantidad de torres. O torres que hay sea, por todos lados. no necesariamente tampoco las grandes torres que hay acá en Aviadores del Chaco, como las López, sino hay muchos edificios que se están construyendo en Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? Para la parte residencial. Pero también el sector industrial y agroindustrial están invirtiendo, ¿sí? Hay proyectos importantes en curso y proyectos que están ahí a punto de salir como del sector industrial, ¿verdad? Como Paracel, Omega Green, que son proyectos muy importantes para nosotros. Que eso va a traer una dinámica en la construcción tremenda. Tremenda. Totalmente, totalmente, ¿verdad? O sea, realmente los grandes proyectos son los que van a marcar un antes y un después en la ingeniería de nuestro país. El otro día decía el Ministerio de Industria y Comercio que les había sorprendido que se habían aprobado solamente en un mes más de 15 proyectos nuevos para el sector industrial bajo estas leyes, la 60-90 Sí. de inversión, y que hay una dinámica muy fuerte de nuevos proyectos para la industria, o sea, ampliaciones de plantas, de fábricas, nuevas fábricas, y eso también para ustedes en el sector de la construcción mueve mucho lo que es la dinámica, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? El sector industrial creo que es el futuro para nosotros que estamos en el sector de la construcción. Eh, Hay muchas inversiones que están viniendo de afuera o por lo menos interesados en invertir en Paraguay. Principalmente vemos a los industriales brasileros que ven a Paraguay como una oportunidad
para el crecimiento de sus industrias, ¿verdad? Somos competitivos a nivel de energía y de mano de obra y tenemos una gran ventaja que el régimen impositivo en Paraguay es muy ventajoso para los empresarios brasileños, ¿verdad? Sobre todo si trabajan bajo el régimen de maquila. Sí, que está también en un proceso ahora con todo un paquete de leyes tratando de impulsar más a ese sector. Cuando vemos el sector privado, que es donde muchas veces no tenemos tantos números como en el sector público, que sí, digamos, Sí. tenemos un poco más medido, eh, vemos muchas torres que se están construyendo. ¿Eso es mayoritariamente capital extranjero? ¿Es un mix con capital nacional? ¿Son consorcios? ¿Cómo explicamos toda esa dinámica que se está viendo de construcciones de edificios en Sí. particular? La inversión en el sector, digamos, los desarrolladores inmobiliarios, es un mix, ¿sí? Hay mucho capital nacional invertido, también capital extranjero, y lo mismo los compradores finales, ¿verdad? O sea, gran parte de los compradores son paraguayos que están invirtiendo, ya sea para vivienda propia o como un vehículo de inversión, ¿verdad? Y también los extranjeros que ven en Paraguay un país estable, seguro, como para poder invertir su dinero y que les genera una renta. Claro. Y una cosa que quizás en Asunción es muy notorio el tema de los edificios porque vemos las torres que van para Sí, arriba, ¿verdad? Pero yo voy a Luque o a Fernando de la Mora o San Lorenzo y veo muchos condominios, condominio. ¿verdad? O sea, o barrios cerrados, que si bien nos generan un golpe de vista, porque no son torres de altura, pero impresionante la cantidad de construcciones que se están haciendo en esa área. Totalmente, ¿verdad? Y también no te olvides de Chacoío, la nueva Lo Asunción que que está le dicen, ocurriendo en ¿verdad? Que Nueva. hay Sí, 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 sí. grandes desarrollos en esa zona. Y es así, ¿verdad? O sea, la gente busca espacios de vida donde desarrollar su vida y bueno, creo que Asunción se está transformando, donde estamos dejando de ser una ciudad donde vivíamos en casas, en los barrios para irnos en altura, Claro. como son las capitales de otros países de Sudamérica. Y para vivir en un barrio más tranquilo o con un terreno más grande hay que ir ya a las afueras de la ciudad, ¿verdad? Claro. Pero están yendo mucho a las afueras en la ciudad en ese concepto de barrio cerrado, Sí. de estar en un lugar donde tengo mi propia placita, mi guardia de seguridad. O sea, la gente está buscando también otro concepto de vivienda. Sí, un concepto de mayor privacidad y de, como le dicen los desarrolladores, los amenities, ¿verdad? Así mismo, así ¿Verdad? mismo. Sector público. El gobierno anunció o está en carpeta muchas obras de gran envergadura. Caso, por ejemplo, de la alianza público-privada para lo que va a ser la construcción de la ampliación de Ruta 1. Sí, Acá cerca de nosotros, por ejemplo, la construcción de lo que va a ser la ampliación de Tapetuyá, ¿verdad? El viaducto, eh, bueno, la ruta bioceánica que se sigue haciendo y muchos otros proyectos que están siendo anunciados. Eh, Eso, porque recuerdo Capaco también, sos también miembro de Capaco, no sé si decirle reclamo, pero es una preocupación que al final del gobierno anterior y al inicio de este se hacía eran nuevos proyectos. Queremos nuevos proyectos porque la mayoría de los grandes proyectos se estaban cerrando. ¿Ustedes ven que de aquí para adelante, proyectando los próximos años, hay en vista obras de gran infraestructura que van a seguir moviendo esta dinámica, perdón, del sector de la construcción? es así. Hay grandes proyectos que ya han iniciado y otros por iniciarse, ¿verdad? Y realmente el déficit que tenemos a nivel nacional de infraestructura, ya sea la red vial, la red energética, salud, educación, o sea, colegios, hospitales, creo que todos lo conocemos y es necesario que Paraguay invierta, porque también esa inversión en infraestructura es la que incentiva al sector privado a invertir, ¿verdad? Cuando Claro. un potencial inversor extranjero, ya sea del área de servicios o industrial, visita nuestro país y ve que hay condiciones, como mencioné antes, las condiciones macroeconómicas, fiscales y de estabilidad, bueno, también busca que haya infraestructura para poder invertir, ¿verdad? O sea, Claro. para que su fábrica no le falte energía, tenga las rutas correctas para poder sacar su producto, para que los trabajadores de su fábrica puedan vivir dignamente, ¿verdad? O sea, entonces es muy importante eso para nosotros. Lo publicábamos ayer, va a salir en el impreso este lunes. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó
nos hizo llegar un informe donde incluye un capítulo para Paraguay y dice puntualmente, el sector productivo en Paraguay tiene un sobrecosto de alrededor del 26% porque todavía tenemos un gran déficit en redes viales. O sea, sacar los productos vía terrestre todavía es complicado y hay un sobrecosto para el que quiera exportar. Y ahí ellos decían, nosotros tenemos planes a través del BitInvest de seguir impulsando y dándole financiamiento a Paraguay para que se sigan haciendo carreteras, ¿verdad? Eh, y daban estos números que nos parecían sumamente interesantes porque si bien es cierto, tenemos un déficit importante todavía en materia de infraestructura, hay una enorme ventana de oportunidad para que Paraguay se siga desarrollando y siga teniendo obras que van a seguir generando también toda una dinámica en el sector de la construcción, digamos. Es así. Fíjate el ejemplo de la Ruta 2, ¿verdad? ¿Cómo transformó? Claro, cómo transformó. O Transformó sea, la vida de la antes gente. ir a Ciudad del Este o, digamos, al este, Sí. por Ruta 2 y antes llamada 7, era peligroso, llevaba mucho tiempo, uno llegaba muy cansado. Hoy en día son 4 horas y media, 4 horas. pero es muy tranquilo, o sea, y eso justamente es lo que menciona el BIT, ¿verdad? O sea, seguir invirtiendo en la infraestructura para dar un mayor acceso a las personas y a los productores y que puedan mover y que el comercio y las transacciones sean más fáciles para todos. Ahí, por ejemplo, la gente, me pongo nomás a pensar que llevaba camiones con productos y que ahora usan esa ruta, todo se acorta. O sea, el tema de los plazos, los tiempos es Claro, dinero. claro, totalmente, Es totalmente. dinero. Algo que a un camión le llevaba 7, 8 horas, ahora le lleva 5. Sí. O sea, estamos hablando de no sé, 40% menos de tiempo. Entonces puede hacer más viajes en menos tiempo, o en el mismo tiempo, perdón, puede hacer más Claro. viajes, por ende baja el costo y Y nos aumenta volvemos, su rentabilidad. sí, o se vuelve más competitivo. Exacto. ¿Verdad? Diego, seguramente habrás escuchado, yo veo muchos en redes sociales de muchos extranjeros que están viniendo a Paraguay, o muchos extranjeros que van y vienen de Paraguay, y cada vez que vienen, algunos dicen, estoy volviendo después de un año y medio, se sorprenden del crecimiento que hay en Sí. términos de edificios, y es como que cada vez que vuelven después de un pequeño tiempo, este edificio no Sí, a estaba, lo nuevo. esto no estaba acá, esto es nuevo, ¿verdad? Ustedes sienten también en el sector de la construcción, sus clientes les dicen lo mismo, sobre todo aquellos que son Totalmente. del exterior, les dicen eso. Totalmente, sí, 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 se ve. Hace poco recibí una imagen de la zona acá de Sí, acá frente el a donde shopping, estamos. eso que se viralizó. Ahora se viralizó, creo que Sí, fue la semana pasada y sí. me pareció increíble ver el cambio que sufrió la ciudad, ¿verdad? Y sin embargo, seguimos rodeados de verde, ¿verdad? O sea, vemos mucha inversión, pero todavía tenemos naturaleza alrededor, ¿verdad? Cosa que otras ciudades no lo tienen. Pero eso, vos que estás en el sector de la construcción, hay una visión de la gente que construye de proteger esas áreas verdes, porque mucho, cosas que llama mucho la atención eso, de que se ven muchas torres, pero en medio el verde. Es como que se preserva esos árboles o esa vegetación que hay. A ver, tenemos la bondad de que la naturaleza nos favoreció en eso, ¿verdad? O sea, Mm. tenemos un país muy fértil, con mucho verde, con mucha vegetación. Entonces los proyectos, yo creo que sobre todo los arquitectos, que son los que diseñan, Adecuan. buscan aprovechar eso, Exacto, ¿verdad? O sea, exacto. es un gran diferencial tener un proyecto como un condominio totalmente arbolado a un condominio que está pelado sin árboles, ¿verdad? O sea, Exacto. el potencial cliente probablemente va a elegir el que tiene más árboles, ¿verdad? Y por Entonces una buscan cuestión aprovecharlo. cultural también, a nosotros los paraguayos nos encanta vivir en un lugar donde haya por lo menos alguna sombra. Así Siempre nos es. gusta. Sí, así es. Tal Qué cual. notable, sí, qué notable. Bueno, y hacia el cierre de este año, ¿ustedes creen que esta dinámica, el dato oficial, Banco Central decía más o menos una tasa del 5% está creciendo el sector de la construcción? Sí. ¿Eso se va a mantener? ¿Piensan que se puede acelerar en este segundo No, semestre? creemos que va a ser estable el banco En ese nivel. en ese nivel, ¿verdad? Eso incluye el sector público y el sector privado, ¿verdad? El sector privado es el que generalmente mantiene un ritmo bastante constante en las inversiones. En el sector público, como cada 5 años cambian las administraciones, siempre hay una pequeña desaceleración, pero bueno, ahora se está volviendo a dinamizar. Entonces, es como que en el promedio se va a mantener. Ahora, finalmente también hay una especie de controversia dentro del gobierno que quiere hacer muchas obras. Está proyectado más o menos una inversión de cerca de 800, quieren alcanzar los 1.000 millones de dólares de inversión, pero está la cuestión de que tenemos que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal a partir del 2026.
Y ahí están las cuestiones de las cuentas. Entiendo que en Capaco también estuvieron en Sí. conversaciones con la gente del gobierno para cómo hacer de que no se pare esta marcha de crecimiento que está habiendo en el sector privado. Obviamente también entendemos respetando esas cuestiones de las cuentas fiscales. A ver, nosotros somos pro inversión, pro obras, ¿sí? Y sobre todo pro obras para las empresas paraguayas y para nuestros trabajadores, ¿verdad? Entonces, vamos siempre a apoyar y a fomentar la inversión en la infraestructura pública. Eh, pero también somos conscientes de la ley de responsabilidad fiscal y el compromiso que tiene este gobierno de volver a respetar esa ley que creo que fue en la época de la pandemia, Claro, la pandemia digamos, que... entonces estamos todavía sufriendo las consecuencias de eso, ¿verdad? Eh, creemos que es necesario seguir invirtiendo y que, bueno, la manera de no sacrificar la inversión pública en infraestructura es quizá aumentando las recaudaciones, o sea, los ingresos, y también cuidando los gastos, ¿verdad? Claro. O sea, los gastos rígidos. Claro. Y ahí quizás habría el gran desafío es bajar esos niveles de gastos rígidos y a muchos hablan también de abrir o hacer más ligera o más rápido, más flexibles otras figuras de financiamiento. Está la ley de alianza público-privada, están las Sí. concesiones, están las de llave en mano, que permitan que no toda la carga de la obra pública esté sobre la espalda del Estado, digamos, de la recaudación, sino que también haya participación del sector de la inversión privada, entonces no tengamos esto de que estar siempre mirando el déficit para poder darle seguimiento a las obras que estamos llevando adelante. Y de hecho hay proyectos que ya están siendo financiados Con de esa esas manera, líneas, ¿verdad? sí. Tanto con la ley de APPs, que tuvo una actualización, y bajo la figura de la ley 2074, ¿verdad? Que también es un motor de financiamiento, ¿verdad? Claro. Lo ideal sería que esas figuras tengan eh, menores plazos para la aprobación y que arranquen más rápido, ¿verdad? Es así, es así, Ese es el ¿verdad? gran desafío. Estamos también como empresas paraguayas y como país también aprendiendo a trabajar con financiamiento de ese tipo, ¿verdad? Entonces, la primera experiencia importante fue la APP de Ruta 2, llevó un tiempo considerable el cierre financiero, ahora Está lo de la dentro de ruta pronto va a 1. estar Ruta 1, Sí. tengo entendido que ya en el proceso de licitación se trabajó en el modelo de cierre de la parte financiera para que justamente una vez que se decida quién va a ser el que va a ejecutar eso, acorte los plazos. Entonces, Claro. bueno, creo que se está trabajando y se está mejorando en eso. Ahora Paraguay está viviendo ese ejercicio de ir aprendiendo estas figuras nuevas, ¿verdad? Pero una vez que eso creo que se acelere, tengamos más ejercicio, no va a pasar, ojalá, lo que ocurrió en Chile o en otros países donde eso ya corre a una Claro, velocidad mucho ya más es rápida. una fuente más de financiamiento, ¿verdad? Donde Exacto. los proyectos Ya que tiene más plazo. interesan al sector público, que son Sí, más rentables, permiten que el capital privado sea el que invierta, ¿verdad? Y que el exacto. capital público o el dinero público se pueda invertir en zonas donde para el sector privado no es tan En esas pequeñas rutas vecinales o en esos claro. Un enlaces, camino, voy o a eso, decir algo, no sé, que une dos comunidades en el Chaco, que tienen poca población, pero que es estratégico para la defensa nacional o para fomentar la producción claro, de un producto agrícola que en este momento no existe. claro. El privado ve mayor riesgo en invertir ahí, entonces es el Estado el que tiene que ir y abrir esos caminos, El ¿verdad? mix entonces sería las grandes obras o las grandes rutas público-privado y ya después las otras, las rutas más pequeñas o esos enlaces que hay entre rutas, ahí va Es así, la obra pública. es así, es lo que Ese es creemos. el modelo incluso que funciona en la región. Sí, es así. Qué bueno eso. Bueno, Diego, un gusto. Gracias por haber venido con nosotros a participar acá en este podcast, a hablarnos sobre el sector de la construcción. Y bueno, le deseamos mucho éxito también al sector, que realmente aporta muchísimo. Si mal no recuerdo, el dato más o menos hablaban de unos 300.000 personas más o menos que emplean por ahí, más o menos. Sí, hubo una baja este año, Ujú. llegamos a un pico de creo que 380.000 Sí, en el año 2020-21, bajó y ahora está subiendo. O sea, claro. afortunadamente este año vemos un crecimiento y bueno, nos sentimos responsables y orgullosos de ser partícipes Si en la multiplicamos economía. esos 300.000 personas trabajando por cada familia que hay detrás, realmente el impacto es tremendo de la Sí, construcción. sí, la construcción realmente es un dinamizador de la economía, ¿verdad? Porque 300.000 empleos directos, más las familias, más todos los empleos indirectos que genera Claro, las la construcción, los proveedoras, todo. proveedores, alimentos,
Materiales de construcción. insumos, materiales de construcción, combustible, transporte, ¿no? Realmente la construcción es un sector que dinamiza mucho la Creo que es uno de economía. los sectores que tiene más esto que se llama el efecto derrame. Así es, Porque hay sectores de alta renta, pero que, digamos, su derrame es como limitado por la construcción y encima en los sectores más vulnerables, ¿verdad? Porque totalmente. va desde los obreros hasta los profesionales el nivel más alto, ingeniería, donde la tecnología también está presente. Así que realmente es un sector sumamente importante para el país. Así es, así es. Diego, un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Samuel, por la invitación bueno, cuando quieran seguimos conversando. Muchas gracias. Así estábamos hablando. Sector de la construcción, las proyecciones positivas que hay para Paraguay, un sector que se está dinamizando muchísimo, no solo desde el sector público, también hay una fuerte inversión del sector privado y que tiene una proyección de crecimiento más o menos en torno del 5%, es lo que está diciendo el Banco Central del Paraguay. Ojalá y creemos que así se va a cumplir y ojalá también con todos los proyectos nuevos que hay, esto se pueda mantener también en los próximos años. Con esto cerramos este capítulo, sector de la construcción, aquí en nuestro podcast de 5 días.